Bueno, continuamos con la tercera y última parte de esta clase. Así como estudiamos que al interponer el recurso de apelación el mismo iba a ser concedido de una u otra forma, es decir, libre o en relación, ahora nos vamos a detener también en que el mismo puede ser concedido con distinto trámite, o con trámite inmediato o con trámite diferido. ¿A qué me refiero cuando me refiero con este trámite, si va a ser inmediato o diferido? ¿A cuál va a ser el momento en el cual, una vez interpuesto y concedido el recurso, cuándo vamos a cumplir con esa segunda parte? Es decir, cuándo se va a fundar, cuándo se va a sustanciar, cuándo se le va a correr traslado de esos fundamentos del recurso de apelación a la otra parte para que los conteste y cuándo la Cámara va a resolver. La regla general es que siempre se concede con trámite inmediato, es decir, una vez interpuesto y concedido, de modo continuo va a computarse el plazo para que sea fundado, se le va a correr traslado de esos fundamentos a la otra parte y la Cámara va a resolver. Ese es el principio general. Pero después puede ser concedido, en los casos en que la ley lo disponga, con trámite diferido. ¿Diferido para cuándo? Para otro momento del proceso, para más adelante, para cuando el expediente es elevado a la Cámara para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva. ¿Se acuerdan cuando vimos el artículo 260 en el video anterior, que es cuando se concede libremente la apelación? Vamos a la Cámara. Se pueden realizar, además de expresar agravios, las facultades que dispone el artículo 260, y una de ellas es que dentro de los primeros 5 días tengo que fundar aquellos recursos de apelación que interpuse a lo largo del proceso y que me fueron concedidos con trámite diferido, es decir, me los concedieron y todavía no los fundé, no se sustanció y no se resolvió. Entonces ese es el momento de fundarlo. Si no lo hago, me van a tener por no interpuesto ese recurso de apelación y por no impugnada aquella resolución que pude haber recurrido a lo largo del proceso. Y entonces dijimos que esta es la excepción, no la regla, y que el legislador indica cuáles son esos supuestos. Cuando ustedes lean el código, no quiero que se confundan porque el legislador habla de efecto diferido, como también algunos autores. En realidad no podemos hablar de ningún efecto, porque no se está generando ningún efecto, sino de lo que estamos hablando es qué trámite va a tener ese recurso. ¿Va a tramitarse de modo inmediato a la interposición y concesión o va a haber más adelante el segundo momento del trámite? Un supuesto es, vayamos a la etapa introductoria del proceso, ¿se acuerdan? Ustedes estudiaron ya que las partes, luego de sus escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación de reconvención, y hasta pasados 5 días de notificados de la resolución que fija la audiencia preliminar, podían invocar hechos nuevos. Ahora bien, estamos en esa etapa inicial del proceso, alguna de las partes invoca hechos nuevos y el juez rechaza ese planteo de hechos nuevos. Esa resolución que rechaza el planteo de hechos nuevos puede apelarse y si se apela se concede con trámite diferido. ¿Por qué? Porque lo establece el artículo 366, que ojo, no se confundan porque dice que esa resolución será apelable con efecto diferido. Acá en lugar de efecto tienen que leer trámite diferido. ¿Qué está queriendo decir? Que yo estoy en esa etapa introductoria, antes de la celebración de la audiencia preliminar. Se dicta esa resolución, interpongo recurso de apelación, lo conceden y nada más. Luego, en la etapa recursiva, cuando el expediente es elevado a la Cámara para resolver el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, esa va a ser la oportunidad en la cual lo voy a fundar. ¿Cuál es la finalidad del legislador en este caso? Lo que se entiende es que si esa parte que había invocado esos hechos que fueron rechazados, luego al dictarse sentencia obtiene un reconocimiento de su pretensión, lo que se trata es evitar la dilación que podría haber generado la resolución de esta cuestión, la elevación del expediente a la Cámara durante el trámite del proceso, y lo que puede suceder es que en el caso de que esa sentencia le haya reconocido su pretensión, probablemente al momento del expediente ser elevado a la Cámara se va a evaluar
digamos, el mantenimiento o no de ese recurso a apelación, ¿sí? Recuerden que de no fundarse se va a tener por no interpuesto. Otro ejemplo de trámite diferido podría estar dado por lo que dispone el artículo 69 en materia de costas y honorarios. Si a lo largo del proceso se resuelve imponer las costas de alguna cuestión a alguna de las partes o se regulan algún honorario de alguna cuestión, de alguna incidencia que se haya dado a lo largo del proceso, el momento obviamente para apelar es al ser notificado de la resolución, pero el trámite cuando esto se va a resolver es diferido. ¿Diferido para cuándo? Para el momento en el cual el expediente es elevado a la Cámara para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva. Por la misma razón, para evitar que a lo largo del proceso el expediente tenga que ser elevado varias veces a la Cámara y atentar contra la celeridad, la economía procesal y evitar que se demore el trámite o el curso del expediente. Esto es lo que tiene que ver con el trámite. Pero nos queda evaluar una tercera cuestión, que es la que tiene que ver con los efectos. Interpuesto el recurso de apelación, el mismo es concedido o puede ser concedido con dos efectos. Uno es el efecto suspensivo y el otro es el efecto no suspensivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de efectos y qué es lo que se suspende o no se suspende? Lo que estamos queriendo decir es, cuando se interpone el recurso de apelación contra una resolución, ¿qué efecto genera ese recurso en esa resolución impugnada? ¿La suspende o no la suspende y entonces esa resolución se puede ejecutar? Lo que se suspende no es la ejecutoriedad de esa resolución recurrida, impugnada. La regla es que el recurso de apelación, al ser interpuesto, el efecto es suspensivo, es decir, se suspende los efectos, la ejecución de esa resolución impugnada hasta tanto la Cámara resuelva. ¿Por qué? Porque esto tiene lógica, porque la Cámara puede decidir modificar esa resolución, revocarla total o parcialmente. Por eso es que la regla es que el efecto es siempre suspensivo, salvo que el Código disponga lo contrario. Entonces, vamos a encontrar distintos artículos donde el legislador optó por darle al recurso de apelación un efecto no suspensivo. Pero aquí nuevamente puede haber una confusión porque el código no habla de no suspensivo, sino que lo denomina devolutivo. Entonces, cuando diga devolutivo, ustedes tienen que leer no suspensivo. Esto es una confusión y es una cuestión que se arrastra del Imperio Romano, en la cual se entendía que el único que tenía jurisdicción era el emperador y que como no podía resolver todos los conflictos, los delegaba en los jueces, en los funcionarios, pero cuando ellos tomaban alguna decisión que los litigantes podían no estar de acuerdo, tenían esta posibilidad de impugnar para llegar al emperador. Entonces se decía que se le devolvía al emperador esa jurisdicción delegada. Y entonces en ese recurso de apelación se generaban estos efectos de suspensión o no suspensión. Aquí no se devuelve nada, ya vimos que todos los jueces, tanto el de primera instancia como el de la Corte Suprema, tienen la misma función jurisdiccional, simplemente lo que varía es el ámbito de su competencia, entonces es un término que puede llevar a equivocación y lo que ustedes tienen que entender es que si se suspende o no se suspende. Del mismo modo van a leer en algunos artículos que se concede el recurso de apelación con ambos efectos. Es imposible, o suspende o no suspende. ¿Estamos? Vamos a ver, el legislador optó por darle este efecto no suspensivo en determinadas cuestiones particulares que vamos a ver ahora algunos ejemplos. Supongamos que estamos en un juicio de alimentos. La sentencia que admite la pretensión de la parte actora y ordena, fija alimentos que debe cumplir el demandado, cuando se admite ese pedido de alimentos, el recurso de apelación que se interponga contra esa sentencia va a tener efecto no suspensivo, es decir, esa sentencia se va a poder ejecutar sin perjuicio que mientras tanto el demandado pueda, tramitar ante la Cámara ese recurso de apelación para modificar esa sentencia.
Del mismo modo, otro ejemplo, y obviamente vemos por qué, estamos hablando de alimentos. Del mismo modo, el artículo 198, que se refiere a medidas cautelares, establece que la resolución que concede una medida cautelar puede ser apelada por el afectado de la medida, y esa resolución también, en el caso de que sea apelada, la apelación va a ser concedida con efecto no suspensivo. Supongamos, ya vamos a ver medidas cautelares, pero en el caso de que sea una resolución que ordena un embargo, el embargo es trabado, el afectado por esa medida, por ese embargo, puede impugnar esa resolución a través de un recurso de apelación. Sin perjuicio de que todavía esté pendiente ese recurso de apelación para ser resuelto por la Cámara, esa resolución va a tener ese recurso tiene un efecto no suspensivo respecto de la resolución. ¿Por qué? Porque va a poderse continuar ejecutando, el embargo va a seguir trabado, no se va a modificar, ¿sí? No suspende lo resuelto en esa medida. Otro ejemplo, artículo 81, la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos, si es apelada por no la parte beneficiada sino la otra, también tiene un efecto no suspensivo, ¿sí? Se entiende que como concedido el beneficio de litigar sin gastos. Y entonces ustedes me preguntarán, si estamos ante una situación no suspensiva, donde por un lado hay que resolver el recurso de apelación, pero por otro lado tenemos la posibilidad de ejecutar la decisión, ¿cómo hacemos si tenemos un solo expediente? Y esto lo resuelve el artículo 250 del Código Procesal, que es cómo es el procedimiento del recurso cuando es concedido con efecto no suspensivo o devolutivo, como lo llama el Código. Entonces tienen que distinguir dos situaciones diferentes. Cuando lo que se está recurriendo es una sentencia definitiva o una sentencia interlocutoria. Si lo que se recurrió es una sentencia definitiva, que ojo acá, no vamos a estar nunca en un proceso ordinario, porque las sentencias definitivas de los procesos ordinarios, al ser apeladas, ¿se acuerdan la regla? Se conceden siempre libres, con trámite inmediato y efecto suspensivo. Entonces voy a estar acá ante sentencias que no sean dictadas en procesos ordinarios. Por ejemplo, la sentencia del proceso de alimentos. Por ejemplo, una sentencia dictada en un proceso sumarísimo, en el cual siempre, en principio, se conceden con este efecto no suspensivo, salvo que el juez considere, como dice el artículo 498, que este efecto puede generar un gravamen irreparable y entonces lo considera suspensivo. Entonces estamos en esas sentencias. Se interpone recurso a apelación. ¿Qué dice el artículo 250? Que el expediente va a ser elevado a la Cámara para que la Cámara pueda resolver el recurso y pueda tener acceso a todo el expediente para decidir finalmente qué hace con esa sentencia dictada por el juez de primera instancia, si la va a confirmar o si la va a modificar total o parcialmente. Es necesario que el expediente sea elevado para que la Cámara cuente con todas las constancias del proceso a la hora de decidir. Y entonces, ¿qué pasa con esa sentencia que sí voy a poder ejecutar por el efecto no suspensivo? Se tiene que formar con las piezas correspondientes, con las copias correspondientes del expediente, un incidente de ejecución de sentencia, que va a quedar en primera instancia, donde probablemente haya una copia certificada de la sentencia que diga lo que se decidió, para comenzar luego actos de ejecución. Entonces queda el incidente en primera instancia, incidente de ejecución de sentencia, y se eleva al expediente principal para ser resuelto el recurso de apelación. Distinto es exactamente al revés si lo que ustedes están apelando es una resolución interlocutoria y la apelación es concedida con efecto no suspensivo. ¿Por qué? Porque acá lo único que hay que resolver en la Cámara es una cuestión puntual. Recuerden cuáles son las resoluciones interlocutorias, que resuelven alguna cuestión puntual,
a lo largo del proceso. Entonces, en estos casos, si es concedida de este modo, lo que va a suceder es al revés. Va a quedar el expediente principal en primera instancia para continuar con el trámite del proceso, porque si tengo una sentencia interlocutoria, todavía no tuve la sentencia definitiva, continúo con el trámite del proceso, y lo que voy a tener que elevar a cámara es otra cosa, justamente el incidente, pero no es un incidente de ejecución de sentencia como vimos antes, sino un incidente de apelación. Cuando el juez concede esta apelación interpuesta contra sentencias interlocutorias con este efecto, en esa resolución, indica cuáles son las copias que debe acompañar el apelante para formar el incidente. Y el plazo para hacerlo es dentro de los 5 días de concedido el recurso con este efecto. Si el apelante no acompaña las copias para que se forme ese incidente a fin de que sea elevado a la Cámara para resolver el recurso, la consecuencia es que se va a declarar su deserción. Es decir, se va a tener por no interpuesto el recurso, como del mismo modo que cuando no se funda, ¿sí? Generalmente en ese incidente se acompañan las copias de los actos procesales que llevan a tomar esa resolución y además el memorial correspondiente, el fundamento y la contestación del traslado de los fundamentos, ¿no? Depende, el juez va a indicar cuáles son las piezas. Entonces vemos cómo es exactamente al revés. Si es el expediente el que queda en primera instancia y se forma un incidente de apelación o al revés, ¿sí? Si en realidad es el expediente el que se eleva a la Cámara y se forma un incidente de ejecución. Ya estamos en condiciones, terminando de estudiar lo que son los efectos, de mencionar las distintas reglas del recurso a apelación, con todo esto que vinimos viendo, que son 6. Dijimos al principio que entonces el recurso a apelación comprende tanto los errores improcedendo como los injudicando. Los errores que tienen que ver con el procedimiento de construcción de la sentencia. Por eso, conforme el artículo 253, el recurso de nulidad está dentro del recurso a apelación, y los errores que tienen que ver con el juzgamiento, con la fijación de los hechos o la aplicación del derecho que hace el juez. Después dijimos también, como regla, que el plazo para interponer un recurso a apelación es de 5 días, salvo que la ley disponga lo contrario. Les di el ejemplo del proceso sumarísimo, que son 3 días, no 5. Después dijimos que, como tercera regla, el recurso a apelación se concede siempre en relación, que hay un solo supuesto que es libre, que es cuando lo que se apela es la sentencia definitiva dictada en un proceso ordinario, y de ahí desplegamos una nueva regla, que cuando lo que estoy apelando es la sentencia definitiva de un proceso ordinario que se concede libremente, siempre es con trámite inmediato y efecto suspensivo. Y después nos quedan 2 reglas más, que es que la regla es que se concede el recurso a apelación siempre con trámite inmediato, salvo que la ley disponga lo contrario, y con efecto suspensivo, salvo que la ley disponga lo contrario. Ustedes tienen un cuadro de esos que les indiqué en la página, donde tienen la enunciación de todas estas reglas, y en virtud de lo que vimos en la clase y de lo que ustedes tienen que estudiar, van a poder explicar, van a tener los elementos para explicar en qué consisten cada una de estas reglas. Y también me gustaría hacerle ahora algunos interrogantes para que puedan ver si comprendieron lo que hemos visto en la clase pasada y esta, aunque no pueda conocer sus respuestas. La pregunta es, ¿cuál va a ser el juez o el tribunal que analiza en el caso del recurso a apelación los requisitos de admisibilidad del recurso y los de fundabilidad? ¿Se acuerdan? La clase pasada el profesor Pagés les explicó los requisitos de admisibilidad y los de fundabilidad. Acá en el recurso a apelación, ¿qué juez o tribunal analiza cada uno?
¿sí? La respuesta tiene que ver y vincularla con los dos momentos que les expliqué que tiene el recurso de apelación. El recurso se interpone entre el juez de primera instancia que dictó la resolución que estoy impugnando y entonces el juez, para conceder o no, va a analizar los requisitos que tienen que ver con la admisibilidad. Si está interpuesto en el plazo que la ley dispone, si la resolución que se está atacando es susceptible de recurso de apelación, si quien lo está haciendo es el legitimado. Y la fundabilidad es algo que va a analizar el juez que va a resolver el recurso, en este caso la Cámara. Va a analizar si la expresión de agravios en realidad conforma una crítica concreta y razonada, si el memorial se encuentra lo suficientemente fundado a los fines del recurso de apelación y va a decidir el fondo, es decir, si va a ser lugar o no a ese recurso de apelación, ¿sí? Vamos con otra pregunta. Supongamos que ustedes son los abogados del demandado en un proceso ordinario de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, derivados de, un tema de mala praxis médica, de responsabilidad por mala praxis médica. Tienen para contestar demanda 15 días. Y lo hacen en el día 16, dentro del plazo de gracia, las 2 primeras horas del día, algo que ya estudiamos y que está previsto por el código, siempre y cuando ustedes contesten demanda en el día 16 antes de las 9:30 de la mañana, desde que tribunales abre 7:30. Supongamos que a las 9 de la mañana presentan la contestación de demanda, sellan su contestación con el cargo, en el cual surge la fecha del día 16 y las 9 de la mañana, y al día siguiente el juzgado emite una resolución que dice: Buenos Aires, 22 de junio de 2020, desglósese por extemporáneo, firma María Eugenia Gómez, secretaria. ¿Qué vimos? Claramente esto es una providencia simple. Causa gravamen irreparable, sin lugar a dudas. Me tuvieron por no contestar a la demanda porque consideraron que era extemporánea y el juzgado contó mal el plazo. Se equivocaron porque no advirtieron que hubo un feriado, ¿sí? Y que entonces no es extemporánea, todo lo contrario, que fue contestada en tiempo. ¿Qué hacen? Alguno de ustedes me podría decir: interpongo una revocatoria, porque es una providencia simple, en los términos del artículo 238 y siguiente, porque hay un error para que se revoque por contrario imperio. Otro podría decirme: no solo una revocatoria, sino que también apelo en subsidio. Apelo en subsidio por si no lo revocan, porque según el artículo 242 vimos que el recurso de apelación procede contra providencias simples que causen gravamen irreparable. Y otros podrían decirme: directamente interpongo un recurso de apelación, sin necesidad de interponer primero un recurso de revocatoria. Obviamente siempre que estemos en un proceso donde rija la apelabilidad por el monto, ¿no? Si esa resolución la hubiese firmado un juez, yo les diría que todas las respuestas son correctas, ¿sí? Que todos han optado por una vía impugnativa correcta. Pero como esa resolución, yo les dije que la firma el secretario del juzgado y no el juez, todas las respuestas son incorrectas. Como la resolución no está firmada por el juez, no susceptible ni recurso de revocatoria ni de apelación. El único que puede revocar por contrario imperio es el juez, que es el que tiene la jurisdicción. El secretario y el prosecretario del juzgado actúan por delegación, por ende el mecanismo impugnativo acá, y por eso es importante conocer qué tipo de resoluciones hay, quién las firma y cuáles son las distintas vías de impugnación, es la revocación innominada que está prevista en el artículo 38 ter del Código. Es muy importante porque si ustedes interponen en esos casos alguna de las opciones que yo supongo que podrían haberme planteado, como suele suceder en muchas clases, la consecuencia es grave, porque va a vencer el plazo que tenían, van a consumir el plazo que tenían para interponer la revocación innominada del artículo 38 ter, y esa resolución va a quedar firme. O sea, le van a tener por no contestada la demanda y no van a tener otra posibilidad para que este error sea subsanado. Entonces ustedes van a ver qué dispone el artículo 38 ter dentro del plazo de 3 días desde que se notifican de esa resolución, en este caso por Ministerio de Ley.
Las partes pueden requerir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario o prosecretario administrativo. Entonces tenemos que dentro de los 3 días interponer esta revocación fundado en el artículo 38 ter y a su vez virtiendo en el mismo acto procesal de la interposición los fundamentos, ¿sí? Eso sí coincide con la revocatoria del artículo 238 y siguientes, el plazo de 3 días y los dos momentos juntos, interposición y fundamentación. Y por último, también les quiero presentar y explicar otro mecanismo de impugnación que no está regulado en el código, que es una creación jurisprudencial pretoriana, que es la revocación o reposición in extremis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuándo procede esta reposición o revocatoria in extremis? Tampoco tiene que ver con la revocatoria que vimos en la clase pasada, en el artículo que está regulada en el artículo 238, que procede contra providencias simples, causen o no gravamen irreparable. Acá nos vamos a encontrar que justamente la característica de esta reposición in extremis es que en general procede contra resoluciones que no son providencias simples, pero son aquellas resoluciones en las cuales no existe otro mecanismo impugnativo, no existe otro remedio ni recurso posible y que en esas resoluciones tienen por característica que se ha cometido un error de índole sustancial, de fondo, no formal, porque si no sí podría ser atacado. ¿Por qué? Por la aclaratoria, ¿se acuerdan? Que vimos también la clase pasada, que procede tanto en primera instancia como en cámara para subsanar los errores de tipo formal, materiales. No, acá estamos hablando de resoluciones que tienen un error sustancial, ¿sí? No de índole formal, que no son providencias simples y que no existe otro remedio o recurso para subsanar ese error. Y que es notorio y de mantenerse se consolidaría una injusticia muy grande para alguno de los litigantes. Entonces se llama esto reposición in extremis, que tiene que interponerse y fundarse en el mismo acto y lo puedo hacer, por ejemplo, recuerden que no tiene que existir otro mecanismo impugnativo para que esto prospere y que es excepcional, ante una sentencia dictada por el juez de primera instancia que resulte inapelable en virtud del monto conforme al artículo 242. Entonces, si en esa sentencia hay un error sustancial, un error en la fijación de los hechos, que se podría traducir como la convalidación de una injusticia notoria, existe este mecanismo para que aquella parte afectada dentro de los 3 días interponga esta reposición in extremis fundada en un solo acto. No está regulada, ¿sí? Del mismo modo, pueden hacerlo ante una resolución dictada por la Cámara, ¿sí? Les voy a leer un fallo de la Cámara Civil de la Sala B, un pequeño sumario. Dice: las resoluciones de este tribunal de alzada no son en principio susceptibles de recurso o reposición por no revestir aquellas el carácter de providencias simples. Acá lo que está diciendo es: las resoluciones que nosotros dictamos no son susceptibles de reposición, como vieron la clase pasada, conforme el 238 ter, porque no son providencias simples. Pero dice: sin embargo, este principio reconoce excepciones en circunstancias excepcionales cuando por mediar un error esencial en la apreciación de los antecedentes del caso, el mantenimiento de la situación conduciría a un resultado injusto, que es deber de los jueces modificar para preservar a los litigantes. Entonces vemos con mayor claridad esto que les explicaba de la reposición o revocatoria in extremis, pero no solo puede prosperar ante digamos, una resolución de un juez de primera instancia que no tiene otro remedio o recurso para ser subsanada, o la Cámara, sino que la misma Corte Suprema de Justicia ha dicho que sus decisiones no son susceptibles de recurso de reposición, aunque ese principio puede reconocer excepciones cuando se trata de situaciones serias e inequívocas que demuestran con nitidez manifiesta el error que se pretende subsanar. Estamos claros, no hablamos de los errores que vimos cuando vimos
revocatorias, sino errores de tipo sustancial como los que sucede cuando interponemos un recurso de apelación, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido la clase, que hayan podido comprender el tema y como siempre estamos todos a su disposición para las dudas o las consultas que puedan tener. Gracias y un saludo grande para todos.